El primer caso que voy a comentar es el de Eric Smith. A este niño le gustaba pasar las horas con sus abuelos Red y Eddie Wilson, que le tenían como un niño especialmente dulce y cariñoso. Pero fueron precisamente esos rasgos dulces los que convirtieron a Smith en el blanco del acoso en la escuela. Cuando llegó adolescente, Smith apenas tenía amigos. Su carácter era reprimido y se le veía la mayoría de su tiempo montado en la bicicleta. Durante el verano de 1993, los padres de Eric quisieron que su hijo asistiera a un campamento de verano y pudiera así relacionarse con otros niños. Allí, el 2 de agosto, Eric se alejó en su bicicleta por los alrededores y halló en un parque no muy lejano a un niño pequeño, Derek Robbie. También se encontraba jugando solo al fútbol, a apenas 2 manzanas de su casa, equipado únicamente con un bocadillo y un refresco. Fue la primera vez que le dejé ir solo a algún sitio, recordaría años después la madre del menor. Al niño mayor no le resultó difícil obligar al apacible Derek a que le acompañara a una zona boscosa. Lejos de los ojos del vecindario, Smith estranguló al pequeño con sus propias manos, y cuando el niño de 4 años se encontraba moribundo, le introdujo en la boca la bola aplastada de lo que minutos antes fue su bocadillo envuelto en plástico. A continuación, el niño pelirrojo levantó en el aire una piedra de 12 kilos y la arrojó varias veces sobre la cabeza del menor. Una piedra más pequeña le sirvió para provocarle otra lesión en el pecho. El niño ya estaba muerto, pero Eric Smith siguió maltratando su cuerpo. Tras arrojar el refresco sobre el cadáver, el niño le bajó los pantalones y en un último acto de sadismo introdujo un palo a través del recto. Como si nada hubiera sucedido, Eric volvió al campamento para seguir jugando. La madre del pequeño se dirigió a por su hijo, pero ya no pudo encontrarlo, por lo que llamó a la policía. Tras 4 horas de búsqueda se encontró el cuerpo. La información señala que incluso el pelirrojo fue quien decidió dirigirse a las autoridades, que concluyeron que estaban frente a la persona que había visto con vida al niño de 4 años por última vez. De repente, él mismo lo confesó todo, sin mostrar remordimiento. El rastro dejado por el adolescente no en vano dejaba poco lugar en duda. Después del asesinato había dejado sus lentes tirados cerca y había marcas de sangre en el espejo de su baño. Un psiquiatra explicó en el juicio que la madre de Eric tomó un fármaco antiepiléptico durante el embarazo, que pudo haber causado problemas al feto. Al precoz asesino se le describió como a un niño de un bajo coeficiente intelectual, serios problemas de autoestima personal y un defecto físico en las orejas, que le reportaba bromas pesadas de sus compañeros en la escuela. Otros testigos de la defensa dijeron que el padrastro del muchacho la había maltratado físicamente. Sin entrar en el origen del comportamiento, el fiscal se limitó a presentar al joven tal y como había actuado, un pequeño sádico que cometió un horrendo crimen a sangre fría y disfrutando en el proceso. Tras 7 horas deliberando, el jurado declaró a Eric Smith culpable del asesinato en segundo grado, lo que se tradujo en la pena máxima entonces disponible para asesinos menores de edad, un mínimo de 9 años a cadena perpetua en prisión. Mientras el menor permanecía impasible escuchando que iba a pasarse la vida en la cárcel, la madre del joven asesino lanzó un sollozo y se abrazó al marido. La abuela se desmayó en plena sala. Eric Smith cumplió parte de su condena en un reformatorio hasta que alcanzó la mayoría de edad. En 2001, momento en el que fue trasladado a una prisión ordinaria, en la prisión de seguridad intermedia de Collins, en el condado de Erie, desde hace una década trata de que se le conceda la libertad condicional. Su obstáculo para lograr salir es que Eric debe mostrar que siente remordimiento por lo que hizo, y hasta ahora ha sido incapaz de convencer a los tribunales de ello. Por lo contrario, Eric Smith seguirá indefinidamente en prisión. El siguiente caso que voy a comentar es el de Robert Johnson y John Venables.
Se unieron en la infancia a raíz de los problemas familiares que vivían por separado. Ambos encontraron en el otro la comprensión y el respaldo que necesitaban. Los dos nacieron en la ciudad inglesa de Liverpool. John lo hizo el 13 de agosto de 1982 y Robert 10 días más tarde. Como podéis ver, ya tenían muchas cosas en común. La vida de los dos niños era un drama. Violencia familiar, hermanos con problemas de aprendizaje, adicciones al alcohol, abandonos y divorcios eran comunes en la vida de ambos. Sufrieron maltrato físico y psicológico por parte de sus progenitores, y cuando se conocieron estaban aislados del mundo. Era como si hubiesen aprendido a desconectarse emocionalmente. El 12 de febrero de 1993 fue el día elegido. De nuevo habían faltado a clase, algo que era habitual en ellos dos, y su presencia se hizo de notar en el centro comercial muy rápidamente. Armaron jaleo en una de las oficinas del edificio al entrar gritando y revolviendo los folletos del mostrador. También insultaron a una anciana por caminar encorvada. Si analizamos aquel ruidoso comportamiento, podemos ver que necesitaban llamar la atención que no tenían en su casa. Cuando llegó la hora del secuestro, a las 3:39, el centro comercial estaba abarrotado de gente. La madre del pequeño James estaba comprando en la carnicería cuando se despistó un momento. Robert y John aprovecharon la circunstancia para llevárselo cogido de la mano. En las imágenes tan espeluznantes de la cámara de seguridad se observa claramente cómo James no pone resistencia alguna y cómo los dos asesinos pasean felices por el pasillo. Durante los minutos que duró el recorrido hasta la salida, ninguno de los viandantes se percató de que el niño de 2 años estaba siendo arrastrado en contra de su voluntad. A las 3:43 horas se pierde la pista de los 3 niños. Ante la desaparición de su hijo, su madre alerta a la seguridad. Para cuando se inicie la búsqueda, los asesinos ya han tomado una de las salidas secundarias del edificio y se han alejado del lugar. Durante 4 kilómetros, Robert y John prácticamente arrastran de la mano al pequeño James, que entre sollozos llama a su madre. Ninguno de los 38 testigos que les vieron pasar se alertaron, ni siquiera los que advirtieron que el más pequeño tenía heridas en la cara. Lo zarandeaban, aupándolo hasta la altura de sus cabezas, explicó una mujer que se los encontró. Otro explicó, me pareció que el más pequeño quería huir. A pesar de las claras evidencias, nadie socorrió a James. La larga caminata acabó en un descampado junto a una vía del tren, en la zona de Walton. Lo primero que hicieron con James fue pintarle el cuerpo de verde, para después comenzar a maltratarlo físicamente. Le lanzaron numerosos ladrillos que había cerca de las vías del tren y lo golpearon en repetidas ocasiones con una barra de metal. Robert empezó a patalearle. Uno de los golpes fue tan fuerte que dejó marca en la cara. La agonía parecía no tener fin. Continuaron pisoteándole las manos y los dedos hasta rompérselos. Lo desnudaron y abusaron sexualmente de él, introduciéndole pilas por el ano. Finalmente acabaron saltando sobre el estómago y el pecho hasta reventar el vientre. Una vez muerto, colocaron su cadáver sobre las vías del tren para que lo atropellasen. Querían simular que todo había sido un accidente. Cuando terminaron la faena, regresaron a sus casas riéndose y bromeando sobre lo que acababan de hacer. Entretanto, la búsqueda de James había paralizado la ciudad. Todo el mundo estaba ayudando a encontrar al pequeño de 2 años, sin saber todavía que ya había sido brutalmente asesinado. Durante la investigación se revisaron las cintas de seguridad y las autoridades empezaron a entender qué había ocurrido. Los secuestradores eran 2 niños. 4 días más tarde se encontró el cadáver de James cortado por la mitad y tras una ardua batida dieron con los 2 criminales gracias al testimonio de una mujer que había visto las imágenes por televisión. Cuando se dio a conocer la noticia, la opinión pública protestó enfurecida. Reclamaban justicia aunque fuesen menores de edad. Se procedió a la detención de Robert y John,
que fueron juzgados como adultos a petición expresa del gobierno. Durante la vista judicial, los asesinos mantuvieron una actitud impasible. Mientras los especialistas reconstruían los hechos, los niños no mostraban empatía ni arrepentimiento. Parecía que aquello no iba con ellos. El detective Phil Roberts, que llevó el caso del asesinato de James, cuando se percató de quiénes habían cometido tal atrocidad, dijo: «Aquel día miré el mal a la cara, y si no los hubiésemos atrapado, me temo que habrían actuado de nuevo, porque son pura maldad». Aparte de testimonios como el de Robert, se examinaron todas las pruebas, incluidos los vídeos de la cámara de seguridad, y se demostró, mediante informes psiquiátricos y forenses, que los muchachos eran plenamente conscientes de sus actos. Finalmente, el tribunal les condenó como adultos. El asesinato de James fue un acto de inigualable maldad y barbarie. Fue lo que el magistrado dijo a los acusados. Su proceso de rehabilitación le costó al país cerca de 4 millones de euros. En 2001, el Ministerio del Interior decretó que estaban preparados para la reinserción, a pesar de las fuertes protestas que se produjeron al comunicarse la noticia. Se les envió a ciudades distintas del norte de Inglaterra para evitar el posible reencuentro y se les concedió el anonimato de por vida. Sus identidades están bajo secreto y cualquier persona que ose sacarlas a la luz podría incurrir en un delito. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y dale a like.